Vamos a hablar ahora sobre el lanzamiento semilla y cómo funciona todo este proceso. Y en este primer video vamos a hablar de los principios de tu primer lanzamiento. En este módulo vas a entender las tres partes más importantes para cualquier lanzamiento. Lo primero que aprenderás es cómo diseñar tu nicho de mercado. Y esto ya lo habíamos hablado antes, pero ahora toca profundizar para diseñar el tuyo. Después vas a crear tu avatar, que es tu cliente ideal. Y esto va un poco más allá de lo que en marketing se conoce como buyer persona. Y aquí vas a tratar de conocer perfectamente bien a tu futuro cliente para poder dar un mensaje a su medida. El tercer punto es la oferta. Y este es un concepto que vas a usar en todos tus lanzamientos. Y aquí vas a entender cómo construir la oferta que te va a ayudar para hacer crecer tu empresa. Y el cuarto punto que vamos a aprender dentro de este módulo es el primer tipo de lanzamiento. Ahora sí toca profundizar en el lanzamiento semilla. Si no tienes un negocio aún, el lanzamiento semilla es el ideal. O si vas a probar una nueva oferta, con el lanzamiento de semilla no hay mejor manera de hacerlo. Este tipo de lanzamiento lo puedes hacer sin tener lista, sin tener producto y básicamente financia tu producto. Con un lanzamiento semilla es con lo que empiezas a crear absolutamente todo dentro de tu negocio. ¿Estás listo? Y ahora es momento de entrar a mayor profundidad en el tema para definir cuál es el tuyo. Bien, en el módulo 1 hablamos de nichos y de la importancia de no querer ofrecerle a todo el mundo nuestros productos o nuestros servicios, porque si no, nuestro mensaje no le llega a nadie. Pero si hablamos a un nicho en específico, entonces podemos marcar la diferencia. Y ahora es momento de entrar a mayor profundidad en el tema para definir cuál es el tuyo. Tenemos que entender que a mayor especificidad de nuestro nicho de mercado, mayor posibilidad de entender las necesidades de nuestro avatar. Y más fácil va a ser publicar contenidos que sean muy relevantes para ellos. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un producto en el nicho de negocios, que negocios está dentro de dinero. Y dentro de ese nicho está el nicho de marketing. Y marketing es el nicho de respuesta directa e incluso dentro de ese subnicho podemos dividirlo entre marketing de respuesta directa offline y respuesta directa digital. Y todavía hay una subdivisión dentro de este subnicho. Y ahí está el nicho de lanzamientos. Por ejemplo, eso es lo que nosotros hacemos. Vas dividiendo entre subnichos y llegas a los micronichos. ¿Y por qué es vital que entiendas este concepto? ¿Por qué es importante que sepas de qué te estamos hablando? Porque vivimos en la era digital, en la que estamos bombardeados de información, por lo que solo recordamos al número 1, al mejor de todos o al que mejor marketing tenga. Piensa en productos que no te interesen en nada. Es más, haz ese ejercicio ahora. Y quiero que enlistes las 5 marcas más importantes de productos que no te llaman la atención. Por ejemplo, piensa en en marcas de pinturas para la pared. Y tal vez te sabes una, y en el caso más raro igual y te sabes 2 marcas de pinturas para la pared. Pero la verdad es que solo la gente que la utiliza constantemente se podría saber más de 2 o 3 marcas que las puede nombrar en un segundo. Pero la mayoría de las personas solo nos vamos a acordar de la número 1. Cuanto más específica es tu posición en el mercado, entonces más posibilidades tienes de ser el mejor en el campo. Entonces, la verdad es que es más difícil ser el número 2 en el mundo y que la gente te recuerde como el número 2 porque solo tienen en la cabeza a la marca número 1. Y vamos a ver cuáles son los 5 nichos principales. No quiere decir que no haya más nichos, simplemente estos son los 5 principales macronichos en el mundo online. Y está salud, dinero, relaciones, crecimiento personal y hobbies. Ahorita vamos a ir mucho más profundo, porque estos 5 nichos
engloban casi todos los productos que encontrarás en el mundo online, en el mundo de los infoproductos. Y quizás ahora digas, oye Ricardo, ¿y cómo compito para ser el mejor en generar dinero, para ser el mejor en relaciones, el mejor en salud, el mejor en crecimiento personal, el mejor en hobbies? Ajá. Y ahí es en donde tenemos que empezar a especializarnos. Por ejemplo, si estás en el área de salud, entonces no vas a hablar nada más de salud en general. Quizás te metes al mundo de la nutrición. Pero sabes, el mundo de la nutrición está muy competido. El mundo de la alimentación, etcétera, es un mundo todavía muy grande, es un subnicho todavía muy grande y hay que ir a un micro nicho, porque si no vas a competir contra todos los nutriólogos que están en el mercado. Pero dentro de nutrición puedes encontrar un micronicho y es, por ejemplo, nutrición para maratonistas. Y entonces ya le estás hablando a un micronicho, a todos los corredores de maratones. Y si creas un producto o si creas un servicio específicamente para estos, ¿qué crees? Es mucho más fácil que te conviertas en el mejor que si le hablas a todos los que buscan nada más algo de nutrición. Ahí está el micronicho. ¿Y qué crees? A pesar de parecer pequeño, existe un universo de clientes potenciales impresionante. El reto es atreverte a buscar estos micronichos porque existe la tentación de querer ir por todos en el mercado. Y dices, es que yo le puedo vender nutrición a todos, ¿por qué no voy por todos? Porque entonces también vas a competir contra todos los que hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿qué subnichos se te ocurren para cada uno de estos nichos? En el mundo de la salud está la nutrición, obviamente todo lo que va con la alimentación, está el ejercicio, por ejemplo, el cuidado de las articulaciones, la tienes por ahí, está visión natural, tienes también cómo quitar dolor crónico, etc. Bueno, hay un sinfín de subnichos en el mundo de la salud. En el mundo del dinero, esto ya lo habíamos hablado en el video 1, están las inversiones en bolsa, bienes raíces, están aquí los negocios, por ejemplo, cómo hacer crecer tu negocio, está el marketing, criptomonedas, ventas y, por ejemplo, las certificaciones también están aquí, pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo de las certificaciones. En el mundo de las relaciones está cómo mejorar tu relación de pareja, temas de sexo, que venden muchísimo, cómo tener pareja, que no es lo mismo que cómo mejorar tu relación de pareja. Hay un subnicho aquí que ha crecido de forma impresionante y es cómo recuperar a tu ex, y está creciendo muchísimo, temas de paternidad y podríamos seguirnos, pero si te das cuenta, cada uno de estos también tiene un micronicho, porque en inversiones en la bolsa puedo ir a cierto tipo de inversiones en la bolsa específicos. A bienes raíces puedo ir todavía más profundo con un micronicho. Con crecimiento personal están las terapias, coaching, meditación, desarrollo humano. Todos los temas de desarrollo humano, temas de liderazgo entran aquí, pero ahí es en donde te decía que puedes empezar a mezclar algunos temas. Por ejemplo, aquí en medio te decía, están las certificaciones. Tú puedes vender una certificación de un tema de crecimiento personal que después se convierte en negocio para sus clientes. Que ellos lo pueden monetizar también. Y eso es algo que pasa, por ejemplo, en el mundo de los hobbies. Están los idiomas, que por ejemplo, puedo querer aprender idiomas para viajar por el mundo. Puedo querer aprender idiomas simplemente para salir, o puedo querer aprender idiomas para hacer dinero, para poder hacer negocios en un mundo globalizado. Entonces, hay algunos hobbies que también se mezclan con el tema de dinero, que se mezclan con el tema de negocios. Encontramos aquí deportes, siempre y cuando, lo mismo que te decía,
no sea un tema profesional. Ajá. Mascotas, música lo mismo. Música y todas las artes, siempre cuando lo enseñes como un hobby, entra aquí. Oye, es que yo quiero aprender a tocar guitarra nada más porque quiero aprender a tocar guitarra. Que no es lo mismo que yo quiero aprender a tocar guitarra porque quiero hacer conciertos. Ajá. Está, por ejemplo, tejer y todos los hobbies que se te puedan ocurrir. De hecho, cuando te das cuenta que puedes mezclar un nicho con otro, empiezas a tener mucho más poder, siempre y cuando encuentres el micronicho que está a la mitad de estos. Cuando defines tu micronicho, entonces, ¿qué crees? Puedes hablar a una audiencia específica y a partir de ahí puedes elegir que tu producto o servicio vaya dirigido también a 2, 3 o 4 micronichos o más, pero lo primero que tienes que hacer es identificar el tuyo, porque mucha gente aquí dice, oye, es que mi micronicho va con 2 o 3, o más bien mi producto está relacionado a 2 o 3 micronichos, está bien. Pero lo primero que tienes que hacer es identificar uno, el principal, a la audiencia a la que le quieres hablar con tu producto. Por ejemplo, Susan Garrett es una de las infoproductoras más grandes del mercado. Ajá. Y ella escogió el nicho de las mascotas, que podría parecer un hobby. Pero dentro del nicho de las mascotas eligió perros. Y dentro del nicho de los perros eligió entrenamiento. Ajá, y ahí vamos yéndonos a un micronicho cada vez más pequeño. ¿Pero qué crees? Dentro del nicho del entrenamiento, eligió un micronicho y es deportes. Dentro de los deportes hay un micronicho también y es agility, que consiste en un circuito de obstáculos sin cometer errores y el perro tiene que ir saltando de todos lados. Dentro del agility, ella enseña específicamente cómo obedecer órdenes. O sea, todavía se fue de un micronicho a un micronicho. Ajá. Y no los digo todos porque me trabo, porque hay todavía más micronichos y hay un subnicho todavía más pequeño llamado handling. De hecho, me acuerdo en una conferencia que ella dio hablando de micronichos, que decía, el problema es que todo mundo cree que cuando nos vamos a micronichos nos vamos a quedar sin audiencia. Dice, pero tu micronicho debe de ser tan ancho, como 2 centímetros, pero tan profundo como 20 kilómetros. ¿A qué se refiere? Debes de tener un micronicho muy específico, debes de tener un target muy específico, pero que dentro de ese target haya un mundo de clientes potenciales. Porque aunque no lo creas, hay miles de personas comprando entrenamientos de agility específicos para la parte de handling, la parte que Susan enseña. Entonces es un micronicho, pero con una profundidad gigantesca, con un mundo de compradores enorme. Y sabes, no sé si ella sea la mejor, sé que ha ganado muchos premios, no sé si ella sea la mejor, pero probablemente es la que mejor hace el cómo vender a este grupo de personas. Es la que mejor hace ese tipo de marketing. Y entre mejor lo hacemos, más vamos perteneciendo a ese tema, más nos apropiamos del tema y vamos teniendo mucha mayor autoridad. Y a la hora de publicar contenidos, nos convertimos en el experto más relevante. Mi consejo, vuélvete el número 1 en tu micronicho. Y quizás te preguntes, oye, ¿cómo se hace eso? Primero, define en dónde está tu nicho. Después define en dónde está tu micronicho y cómo tu micronicho lo puedes segmentar más y todavía más. Definiendo tu mercado de una manera específica. Por ejemplo, imagínate que trabajas con productividad. Y dices, es que yo doy cursos de productividad. Ok, es muy difícil ser el número 1 en un nicho tan genérico. Ese es el problema, que de pronto estos nichos son completamente genéricos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Porque eso está dentro de dinero, productividad. Entonces, me iría todavía un poco más profundo y empiezo a diseñar productividad para ingenieros
o productividad en la industria farmacéutica, productividad para líderes de cierto rango. Entonces, empiezo a encontrar ahí cuál es mi micronicho y al ser percibido como el mejor, y empiezo a crear mejores contenidos que van dirigidos perfectamente bien a mi audiencia, me va a ayudar a posicionarme. Y cuando veas el módulo de tráfico, que te va a explicar después más adelante Javi Santos, vas a aprender cómo segmentar tus campañas por intereses específicos. ¿Y qué crees? Para poder hacer eso, necesitas entender bien cuál es tu nicho, cuál es tu subnicho, cuál es tu micronicho. Y eso hace que la publicidad te salga mucho más barata y que tu contenido se vuelva más viral, se vuelva mucho más relevante. Entonces, necesitas definir urgentemente cuál es tu nicho, más específicamente, cuál es tu subnicho, más específicamente, cuál es tu micronicho. Y quizás piensas, oye, pero entonces no voy a tener público. Y es lo que te decía que habla Susan Garrett. Y así es. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros dominamos varios subnichos. Encontramos el principal, pero encontramos diferentes subnichos alrededor de nuestro negocio. ¿A quiénes les puede interesar? Les puede interesar este subnicho, pero también le puede interesar a este y a este y a este. Y buscamos dominarlo, buscamos ser los líderes de ese subnicho y que sea lo más rentable. Que sean los mejores. Si de pronto vemos que un subnicho no funciona, pero tenemos 4 subnichos, uno lo desaparezco. Pero recuerda, es mucho más fácil dominar varios subnichos a dominar un nicho así de grande. Si yo llegara y te dijera, oye, te voy a hablar de salud, a nadie le va a interesar porque es completamente genérico. Deja de pensar que un subnicho está vacío, que en un subnicho hay muy pocas personas. Tal vez en ocasiones sea verdad. Sobre todo en la parte de hobbies, en ocasiones puede ser verdad, que puede haber momentos en donde no encuentres mucha gente. Recuerda lo que hablaba Luis Carlos, cuando haces tu círculo para encontrar qué es lo que quieres dar, debes de encontrar también un nicho en donde haya demanda. No solo que estés interesado en él, no solo que seas bueno haciéndolo, sino que haya demanda, pero cuando empiezas a hacer tus micronichos, empiezas a encontrarlas de forma muy fácil. Y te decía el ejemplo de Susan. Es impresionante el número de gente que le gusta practicar ese deporte con su perro y te digo, no solo se especializa en eso, se especializa en 2 categorías cuando en realidad hay cientos de categorías. ¿Y qué crees? Ella factura millones de dólares porque es la mejor explotando su nicho. Y lo que queremos es que tú te conviertas en el mejor explotando tu micronicho.